Y Roberto, el otro tema es que si uno toma, por ejemplo, ese país, esa Argentina, rebosante de oro en el Banco Central, con Evita diciendo qué maravilla Miguel Miranda, que era el ministro de Economía, siempre me da toda la plata que quiero. Exacto. Pero se imprimía si no había problema. Claro. El costo del papel es muy frente barato. a lo que era la India de esa década, Sí. un país colonizado, un horror, Pobrísimo. pobrísimo, y a lo largo de estos 60 y pico de años, lo que es hoy la India, más allá de tiene índices horribles de pobreza, pero lo que es como país, como potencia, comparado con la Argentina. Y es curiosamente la historia de un proceso populista contra otro que ha tenido infinidad de avatares, pero digamos, fue en una dirección mucho más correcta. En un momento fue bastante populista, pero los indios lo que hicieron es tratar de acomodarse al progreso tecnológico. En la Argentina lo que falló en la segunda posguerra es buscar cómo ponerse al día con los avances de la tecnología mundial. Se atrasó en la agricultura, tuvimos una industria sustitutiva de importaciones tremendamente atrasada y no tuvo esas dos cosas que tuvieron antes la Argentina y después. Por ejemplo, el proceso de gran crecimiento de la Argentina, que empieza a finales del siglo XIX, se basa... Estamos hablando 1880. 1880. Se basa fundamentalmente en dos cosas que habían descubierto Alvarado y Sarmiento: ferrocarriles y el barco a vapor. La Argentina de 1810, a pesar de Moreno y la libertad de comercio, no podía funcionar porque las tierras argentinas, la producción de las tierras argentinas no llegaban a los mercados mundiales. Fue una ilusión creer que con el comercio libre podíamos progresar como Estados Unidos. Eso no fue posible. Pero ya hacia mediados de siglo, y esa fue la visión de Sarmiento y Alberdi, se vio que el ferrocarril y el barco a vapor y la caída de los fletes marítimos podían hacer que estas tierras produjeran para el mercado del mundo. Y con eso exportamos, se hizo unas mejoras tremendas en la agricultura, en la producción de carne. La Argentina pagó con sus exportaciones una infraestructura enorme. En las primeras décadas el nivel de inversión en Argentina era el 30% del producto. Es decir, la Argentina cambió. ¿Y cómo se pagó? Se pagó con la propia producción del país. Es decir, la Argentina descubrió que había que estar con el mundo y que cuál era, digamos, el nicho en que la Argentina debía colocarse. Así como los chinos descubrieron ahora que la producción trabajo intensiva en un país que tiene enorme cantidad de gente era lo que los chinos tenían que hacer, nosotros descubrimos, no es verdad, que tenemos tierras y que la tecnología nueva que se había desarrollado, que no nos sirvió en 1810, pero sí en 1880, podía ponernos al país adelantado como estuvo en 1910. Con todas las críticas que se le puedan hacer, el adelanto fue monstruoso. Y para comparar nomás, entre 1880 y 1914, la Argentina creció al doble del ritmo de la economía mundial. Entre 1950 a fin de siglo, creció a la mitad. Esto no quiere decir que todo estaba bien, en todas estas críticas que se hacen, que no había pobres y que todo esto es un cuento así de para primer grado, no. Bueno, pero eso en realidad viene a plantear, si uno lo traslada ahora, es cuando Kirchner dice, bueno, la Argentina está creciendo al 6, al 8% y tenemos, sí, 10 millones de pobres, pero estamos creciendo a eso, de alguna manera u otra lo vamos a compensar. Pero el problema es cómo se puede sostener, porque lo que sí hubo al final del siglo XX es esta enorme revolución en la agricultura, revolución tecnológica. Es decir, ¿Vas a hablar bien de Menem? ¿Vas a hablar bien de Menem? No, digamos, no fue Menem el de la labranza directa y el de la soja transgénica. Las semillas transgénicas. Pero ocurrió en su periodo. Fueron los productos. No, lo de Menem fue darse cuenta que había que estar en el mundo y modernizar la infraestructura. Es decir, todavía el país está creciendo porque tenemos los teléfonos nuevos, tenemos una serie de infraestructura que se va acabando. Pero el otro fue simplemente un esfuerzo de los productores que encontraron de golpe que en el mundo esto se podía hacer. Y esto no se vio en la Argentina, cuando el país tendría que estar favoreciendo el desarrollo de los sectores de alta productividad y buscar que los otros sectores industriales, que ahora sí en el complejo agroindustrial se han acoplado a esa mejora en la tecnología, en la mejora en la productividad, hicieran lo mismo. Pero uno no puede seguir pensando que podemos competir con los chinos, porque los chinos tienen mano de obra muy barata y nosotros somos un país con poca población y la mano de obra es cara. Si queremos que nuestros trabajadores
ganen bien, tenemos que dedicarnos a otra cosa. ¿Qué es lo que debemos dedicarnos argentinos? Es a vender valor agregado, pero no valor agregado de trabajo no especializado, sino de trabajo muy calificado. Tendríamos que vender trabajo con talento. Y eso es lo que no se hizo en los años 50 y no se sigue haciendo en adelante. Entonces, todas las formas estas que tienen que ver con la inflación argentina, con los déficits, etcétera, fueron para crear momentos de crecimiento, periodos de expansión, con una inyección enorme de creación monetaria, de gasto fiscal, etcétera, para pensar que vivimos en el mejor de los mundos y que eso se terminó en algún momento, como está pasando también en Europa, como está pasando en Europa. No hay forma de mantener el crecimiento de mucho tiempo si no se logra mejorando la productividad. Para cerrar, y quiero hacer algo quirúrgico y sintético, digamos que la primera parte de la Argentina de 1810 hasta 1880 es guerra civil, tropiezos, dificultades, de pronto le encuentran la vuelta con la instalación de los ferrocarriles, bueno, ya el barco a vapor que hacía rato que estaba funcionando, pero que baja los fletes, crecimiento más que interesante, sino el doble del mundial, hasta 1930 aproximadamente. Sí, por lo menos hasta la Primera Guerra Mundial, seguro. La catástrofe de la Primera Guerra, los golpes militares, el peronismo ya Yo puedo interrumpirte una cosa. ¿Sí? en la catástrofe. Yo estoy poniéndolo para decir bien, Roberto Cortés Conde. Pero esto es una cosa que yo me interesa mucho y ya no es económica sino política, pero justifica la ideología económica. La Primera Guerra fue una gran desilusión para la Argentina. La Argentina se había colocado en el mundo bien y era muy exitosa, y entre la Primera Guerra y la crisis de 1930 el mundo se cerró. Claro. Vino el proteccionismo, las reacciones nacionalistas. Nosotros también. Y bueno, nosotros también. Pero resulta que a nosotros nos siguió durando. Esa decepción con el comercio libre, con la apertura, nos siguió después de la Segunda Guerra, cuando el mundo volvió, porque el mundo vivió como la Argentina entre la Primera y la Segunda Guerra, las mismas reacciones chauvinistas, autarquistas, sí, etcétera. Pero después de la Segunda Guerra la abandonaron y nosotros seguimos. Ahora, yo creo que hay una especie ahí, una vez decía Carlos Díaz Alejandro, un cubano que trabajó sobre Argentina, que había una reacción retrasada de la Argentina a los shocks mundiales. Nosotros tuvimos esos dos shocks mundiales, que yo creo que tienen una influencia ideológica enorme en creer que los argentinos podemos vivir aislados, que el resto no nos quiere, que no podemos. Eso es absolutamente imposible. Te despido porque me parece que estás entrando en la Argentina de estos días. No se lo voy a permitir porque hoy estamos en los 200 años. Sí les digo que acá nos trajo su libro, donde está gran parte del pensamiento y la estadística de la Argentina de estos 200 años, de Roberto Cortés Conde, y a cambio de eso, que es para ustedes obviamente el libro, para aquellos que nos escriban, te voy a dar un angelito, para que sigas otros 200 años con vida. Bueno, y también la Argentina, aunque tengo más dudas sobre la existencia de la Argentina que sobre la tuya propia. Yo espero que aprendamos, eso es importante. Bueno, como se está cambiando la historia en los colegios primarios y secundarios, supongo, no sé si ese será parte del aprendizaje.